Después se queda toda cortada la clase. Hoy voy a trabajar con un texto de Viñas que no está citado, pero bueno, si lo quieren es como un clásico, por eso no lo trabajamos. Eh, si lo quieren, está, en general circula, pero si lo quieren, me lo piden, a eso voy. Bien, ¿alguna otra consulta, duda sobre bibliografía, materiales, lecturas? ¿Arrancamos y vamos en todo caso viendo? Bien, bueno, la idea mi idea para como empezar a meternos en estos dos textos hoy era justamente retomar algunas cuestiones que Graciela trabajó en el teórico, ¿no? En relación con el género de viajes. Ella, una de las eh, ideas que introdujo en la presentación de los dos textos fue justamente esta cuestión de que los relatos de viaje son parte de una tradición antiquísima, occidental, ¿no? Que tiene que ver con justamente un modo de narrar, ¿no? Quien se va, experimenta, tiene experiencias novedosas que no pueden ser vividas en el lugar donde creció o vivió, y vuelve y cuenta lo que narró, lo que vivió, perdón. De hecho, bueno, Ricardo Piglia dice, ¿no? En un texto que no trabajamos, así que no se preocupen, no lo van a tener que leer, pero que viene muy bien para pensar justamente el género, dice que hay dos modos básicos de narrar, ¿no? Cuando se pregunta, el texto se llama modos de narrar, hay dos modos básicos de narrar que se pueden sintetizar en dos figuras clásicas como Ulises y Edipo. El que viaja, ¿no? El que se va, viaja y vuelve y contó lo que vivió, Ulises, y el que intenta descifrar aquello que va a pasar, ¿no? El que intenta descifrar los enigmas, Edipo. Esto lo dice Piglia, ¿no? Y podemos ver, digamos, esto que dice Piglia así muy, muy sencillamente, pero al mismo tiempo muy certeramente, lo podemos ver en toda la narrativa de viaje, ¿no? Marco Polo, las crónicas de Indias, ¿no? Los primeros viajeros que llegan a América y que después tienen que, ya sea justificar el viaje, justificar como Cortés porque se mandó solo a conquistar México, ¿no? O Colón narrando cómo llega a América, qué se encuentra, ¿no? El diario de Colón, o también las crónicas que se mencionaron en el teórico sobre la cautiva, ¿no? Que llegan los cronistas, navegantes, que llegan a América del Sur y a la Argentina, ¿no? Que van fundando y van también dando cuenta de eso que ven. Bien, entonces, lo que me interesa, digo, y también, ya que estamos, que digamos, se mencionó en el teórico de la cautiva, los viajeros ingleses, ¿no? Digamos, a medida que van avanzando los siglos, vamos viendo diversas inflexiones o diversas formas de la narrativa de viaje. Es una biblioteca gigantesca, esto es lo que quiero decir. Y me interesa marcar esto justamente porque los latinoamericanos y los hombres y mujeres de letras latinoamericanos y específicamente los argentinos, en el momento en el que escriban, empiecen a viajar, ¿no? En el siglo XIX, van a tener que lidiar de alguna manera con esa biblioteca enorme. Ellos leyeron muchas veces esa biblioteca, entonces van a tener que estar todo el tiempo dialogando con esa biblioteca y con esa experiencia, ¿no? Haciendo el recorrido inverso. Ya no son los cronistas que vienen y narran lo que vieron sobre América, ¿no? Sino que son los americanos que van a Europa o van a África o a Estados Unidos a contar lo que vieron. En ese sentido ya hay un recorrido inverso de esa biblioteca sobre la cual ellos, ¿no? Se formaron o trabajaron. Y sabemos que esa biblioteca, por ejemplo, Sarmiento la leyó porque aparece, ¿no? En los epígrafes de Facundo. O sea, sabemos que él tiene esa biblioteca. Por ejemplo, uno de los autores que cita en el Facundo, que es muy importante en su mirada sobre Estados Unidos, es Tocqueville, ¿no? Que escribe, Tocqueville es un letrado francés que viaja a Estados Unidos
y a finales del siglo XVIII, y escribe un libro sobre América que se transforma, ¿no?, en la presentación ante Europa de América, que es muy importante y circula mucho. Ese libro es el que, y es uno de los libros que identifica a Estados Unidos con la democracia. Por eso es tan importante para pensar nosotros Sarmiento también, ¿no? Y es un libro que sabemos, como decía, que Sarmiento leyó porque aparece en el Facundo Cita. Entonces, hago esta mini introducción justamente para retomar los tres ejes que planteó Graciela como posibles recorridos adentro de estos textos, ¿no? En función del programa que nosotros estamos trabajando en esta cursada. Por un lado ella decía, bueno, ¿qué miran estos viajeros, no? Y cómo se ven a sí mismos, ¿no? La representación del sujeto que viaja. Por otro lado, obviamente, qué paisaje construye y cómo son los cuerpos otros, ¿no? ¿Qué es lo que ven? Y cómo construyen aquello que ven. Y por último, el tercer eje era, que mencionó, es cómo impactaba la condición de género en esas dos, ¿no?, en esas construcciones, o en los dos ejes anteriores. Que me parece, digo, que son tres ejes que están buenos para tener nosotros en la cabeza a la hora de ir a recorrer estos textos y ir a cotejarlos. Entonces, en base a esta como introducción inicial, lo que me gustaría es ir a, como les comentaba, un texto clásico de David Viñas, que se llama El viaje balsaciano. Viñas tiene escribió un libro muy conocido, que en realidad escribió y reescribió varias veces hasta convertirse en esto, ¿no? Esta es como la edición final de Literatura Argentina y Realidad Política, que se transformó como en un libro gigantesco, porque Viñas no escribía nuevos libros, bueno, escribió muchos libros, ¿no? Pero aparte los reescribía y iba agregando, ¿no? Los iba rellenando, entonces se terminan transformando en mega libros. Dentro de Literatura Argentina y Realidad Política, la segunda parte del libro está dedicada a los viajes, a pensar justamente cómo los viajes de los letrados argentinos nos ayudan a justamente configurar una mirada sobre Europa y sobre su propia nación, ¿no? Sobre su propio país, y a configurarse ellos como, o a construirse ellos como escritores, ¿no? Entonces él va mencionando como diferentes viajes, diferentes tipos de viaje a Europa, ¿no? Y el viaje de Sarmiento, según Viñas, sería el viaje balsaciano. ¿Por qué? ¿No? Vamos acá. ¿Por qué el viaje balsaciano? Les leo una cita, traigo una cita. Dice Viñas, se trata de un entusiasmo que llega a ser desmesura y violencia, de una peculiar avidez que se amasa con reminiscencias infantiles y ademanes románticos. Ver, tocar, comer, adquirir, ser el preferido, llegar primero, imponerse, ganar. Este es el viaje que escribe Sarmiento, dice Viñas, ¿no? Paralelamente se advierte la infracción creciente del pudor, la infracción del pudor, ¿no? Sentimos el aliento del narrador desde el comienzo, pero poco a poco empezamos a notar los detalles de su piel cuarteada en la nuca. Ahí hay una rata. El escozor que allí le provoca el frío o nos descubre su ropa gastada en los bordes. Y más adelante su olor a fatiga o su transpiración ansiosa o triunfal. En eso estamos. Por fin, en un libro argentino se siente la proximidad constante del autor. Es decir, que un estilo se personaliza a través de un cuerpo y la literatura se encarna en una dimensión concreta. Se pone a prueba en un aliento ácido, en un dedo grueso que se apoya sobre la ventanilla del tren y señala, o mediante un tono que se sostiene y acrecienta con su propio vaivén. Sus palabras se abren paso y avanzan sobre nosotros desgarrando la zona del vedado. Y su viaje inaugura una real comunicación en tanto supone un cuerpo a cuerpo y un esfuerzo por reconquistarse a través de una versión de Europa que no corresponda con las visiones elaboradas. Por eso, si nos atenemos a esa tensión y su creciente impudor, Sarmiento es el primer escritor moderno de nuestra literatura. Entonces, la cita es larga, lo sé, pero porque me parece que acá plantea como una serie de cosas que a nosotros nos interesan mucho para pensar este programa, ¿no? Y para pensar estos textos que vamos a trabajar hoy. Por un lado, la idea de que la escritura es un proceso, ¿no? Es algo que se va desarrollando a medida que, al ritmo del viaje.
Esto por un lado. Por otro lado, me parece que lo que surge de la cita es la idea de que la biblioteca es contrastada con la experiencia, ¿no? La idea de cómo se llega a escribir algo nuevo es justamente contrastar la experiencia con la biblioteca, con la tradición, ¿no? Es esto que aparece, que dice Viñas, ¿no? Tenemos al autor cerca, sentimos su aliento en la nuca, ¿no? Justamente es esa proximidad lo que le va a permitir, según Viñas, construir a Sarmiento un estilo personal, que evite los lugares comunes de una narrativa de viaje que ya para esa altura, ¿no? Decíamos, es antiquísima y tiene siglos y siglos de antecedentes. Entonces, el estilo personal justamente va a pasar por el impudor, que me parece una gran palabra para describir a Sarmiento, el impudor, la desidealización, la ironía y la autoironía, ¿no? Todo el tiempo vamos a ver, digamos, o por lo menos en Argel, donde se ve más claramente, al propio Sarmiento incómodo con sus experiencias, y riéndose un poco de sí mismo, no tanto como de los demás, pero sí un poquito, ¿no? Y esto va a aparecer muy claramente entrazado, dice Viñas, en el cuerpo. Es una experiencia, digamos, Sarmiento nos narra una experiencia que pasa por su cuerpo a nuestro cuerpo, a nosotros también nos produce incomodidad, pudor, ¿no? Asco. Esta es la idea de una escritura, un estilo que para Viñas justamente representa la modernidad, ¿no? Esto es como lo que le interesa a Viñas leer en Sarmiento en relación con lo moderno, ¿no? El impudor, la idea de la desidealización y del impudor, ¿no? Bien. Entonces, yo pensaba, ¿no? Me parece que todas estas Perdón, ideas... Sí, perdón, profe, sí. no puedo evitar hacer la pregunta porque me desoriento un poco, pero entiendo que hay algunos elementos que entonces, según Viñas, se acercarían a Sarmiento con Balzac, que entiendo era un escritor impúdico, entiendo era un escritor sin miedo a prejuicios. Sinceramente no lo tengo tan leído, pero quería entender qué era lo que lo acerca puntualmente. O sea, ¿es esta pulsión de modernidad Claro. o hay algún elemento más que se me Y escapó? yo creo que lo asocia con Balzac por un lado, como vos decís, por la cuestión del Mm, impudor, y mm, por otro lado con esa ambición, esa sed que dice al principio la nota, ¿no? Esa cosa de querer comerse el mundo. ahí Todo va. Sarmiento es así, ¿no? Una cosa muy compulsiva y muy, bueno, don yo, ¿no? Esta idea del yo autoral expandido que trabajó también Graciela en Teóricos. Querer comerse el mundo, llevárselo por delante y al mismo tiempo ser glotón, digamos, don yo, ¿no? Es como Claro. tener siempre proyectos megalómanos, proyectos Ah, gigantescos, ¿no? Voy a claro, la comedia contar humana, digamos, claro, exactamente, y claro. Balzac en ese sentido también es así, por eso ese contrapunto. Pero bien, Grandioso. gracias por la intervención No, que no. vino bien para aclarar. Bien, entonces yo mencionaba estas cuestiones que salen, digamos, surgen de la cita de Viñas, eh, porque justamente me parece que aparecen de diversos modos en Argel y en Estados Unidos, y que nos ayudan a pensar este cuerpo en viaje que es Sarmiento, ¿no? Y este autor, cómo se construye como autor en ese sentido. Eh, Justamente, ¿no? Decíamos, vuelvo acá al Power, Argel y Estados Unidos son, en realidad, dos puntos extremos de aquello que Sarmiento está buscando en el mundo, ¿no? Hay un montón de, digamos, hay otros lugares que visita Sarmiento, eh, como se recorrió mejor en Teóricos, pero justamente nosotros seleccionamos estos dos capítulos porque, ¿no? Representan como dos miradas extremas de la otra edad que lo ayudan a él, por otro lado, a pensar la Argentina, o esa Argentina que vimos que piensa, ¿no? En Facundo. Facundo es un texto que se publica antes, de hecho él, ¿no? Él va a Europa con su Facundo abajo del brazo, eh, y lo hace, ¿no? Lo hace reseñar, eso está en la Carta de París, lo hace reseñar por la revista de los dos mundos, por eso puede aparecer, ¿no? En Argel esa referencia de que un militar francés estaba leyéndolo, ¿no? Porque probablemente él mismo le dio ese diario, eso es lo que no cuenta. Entonces, retomo, ¿no? Justamente Argel y Estados Unidos
representan estos dos puntos extremos, ¿no? Digamos, no de Occidente, del mundo, si se quiere, que lo llevan a pensar la Argentina, ¿no? Y esa oposición se va a jugar desde el principio en los textos. Me interesa detenerme en esto, sobre todo también para proponerles como formas de abordar los textos, cómo podemos ir recortando lugares o zonas en el corpus que vamos leyendo, pensando también en la monografía, ¿no? Y después en el final. Ir encontrando como núcleos de significados y zonas que nos parezcan más ricas a nosotros, a cada uno, obvio, analizar. Y a mí me parecía justamente que el principio de Argel y de Estados Unidos organizan muy bien eso que él va a querer contar con Argel y eso que él va a querer contar con Estados Unidos. Entonces, en este sentido, ¿no? Pensaba, me acordaba, no sé, ¿lo conocen a Said, a Edward Said? Sí, el orientalista. Sí. ¿Lo conocen? ¿Lo tienen más o menos de teoría, de otras materias? Es un crítico muy conocido, que escribió, justamente su libro más conocido es Orientalismo, que es justamente sobre la mirada imperialista en India, ¿no? Y cómo se construye, cómo es Europa la que construye Oriente, plantea ese libro, ¿no? Otro libro de Said, que es el que a mí me interesa en este momento traer, es un libro que se llama Beginnings, ¿no? Creo que no está traducido en castellano este libro. Que lo que plantea, lo que hace Said, justamente es empezar a... Esperen que... No puedo... empezar a concentrarse en analizar los principios, solo los principios. Encontrar, ¿no? Justamente esto que decimos nosotros. Tratar de ver por qué una obra empieza como empieza, ¿no? Y tratar de justamente pensar toda la obra en función de esos principios, ¿no? Entonces, Said en ese libro dice que establecer un principio es un acto intencional de comprensión histórica que establece un punto de vista, ¿no? Definir un principio autoriza, ordena y da unidad a un corpus, ya que cuanto más atestado y confuso parece el campo, más imperativo parece ser establecer un comienzo ficcional o no. Y llega como la fórmula de que un principio es una ficción necesaria, dice Said, cuya autoridad limita tanto como permite. O sea, el principio va a organizar todo el texto, dice Said, y justamente es lo que permite ordenar, ¿no? Establecer un punto de vista y ordenar. Por eso a mí piensen, ¿no? Que Sarmiento va escribiendo a medida que va viajando, entonces lo que necesita desesperadamente, y recolectando datos, todo el tiempo dice, ¿no? Esto lo voy a escribir más adelante, esto voy a escribir otro libro sobre esto, etcétera, etcétera. Entonces, aparece la necesidad compulsiva de ordenar. Y justamente me acordé de este texto porque los principios de Argel y de Estados Unidos van a ser muy diferentes y muy significativos, por lo menos para mí, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan cómo empiezan Argel y Estados Unidos? Pregunto. ¿Se acuerdan cómo empiezan? ¿Alguno de los dos? En el barco no empezaba Argel, Argel creo. empieza en el barco, muy bien, esa escena que se leyó y se analizó en el teórico, exactamente. Ahora vamos a ir... ¿Y te acordás qué sensación te quedó de ese principio? Yo creo que la sensación que le quedó más bien a Sarmiento de esa experiencia fue como un poco de rechazo al principio, como que no entendía lo que, o sea, preguntó dónde está mi camarote y fue tipo, no tenés camarote, tipo, vas a dormir acá con el resto de las personas. Uh-huh. Y creo que no estaba acostumbrado a esa experiencia y lo chocó bastante. No sé, me quedé con esa imagen yo, más que nada, Bien, cuando pregunta por el lugar para dormir. una experiencia de disconfort, ¿no? Claro, él se imaginaba Claro, una cosa, claro. bien. ¿Y qué más? ¿Estados Unidos, se acuerdan cómo arranca? Nadie se acuerda del principio de Estados Unidos. ¿Se acuerdan cómo empieza? No. Bueno, ahora vamos a ver. No se acuerdan porque no hay anécdota, por eso no se acuerdan. Y en general es más fácil acordarse las anécdotas que
¿no? Como las generalidades. Ahora vamos a ver por qué yo por lo menos creo que empiezan como empiezan ambos, ¿no? Incomodidad, acá dice Nadia, muy bien. Entonces, vamos al principio de Argel, vamos por uno a uno. Vamos a Argel. Les leo la primera frase, también una cita larga, pero también que me interesa, ¿no? Algunas cuestiones muy específicas. Dice, el Mediterráneo, mi viejo de ayer, según su feliz expresión, ha perdido en estos 10 últimos años los restos que aún conservara de su antigua poesía. Los vapores que en líneas rectas lo cruzan, cual si quisieran formar de él un campo divisible en figuras rectilíneas, han contribuido, más que en el arte romántico o el filosofismo, no solo a destronar a Éolo y mofarse de las Ceirtes, Sila y Caribdis, sino que suprimiendo los piratas berberiscos y por tanto los cautivos cristianos y las pavorosas mazmorras, han dejado ociosa la caridad de los padres mercedarios, ocupados en otro tiempo en llenar de duro sin taza aquellos cántaros de las Daneides. Pero no es esto lo peor aún, sino que los modernos Ulises, que como Dumas y comitiva andan hoy sobre sus olas, a casa de sirenas, islas encantadas y calipsos que los detengan y embauquen, no sabrán de qué manera ingeniar para dar principio a la patética narración de sus aventuras. Negra y densa nube de humo, de humo hediondo dirán. Ya ve usted que el final de este periodo es insoportable como estilo y pálido y trunco como descripción. Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Qué es este espacio que se encuentra Sarmiento? ¿Qué dice el Mediterráneo Sarmiento? Piensa en la Odisea. Piensa en la Odisea, pero ¿qué dice? ¿No? Está bien, es como el Mediterráneo es el espacio de la Odisea, la biblioteca occidental, ¿no? Ustedes decían los textos clásicos. ¿Y qué dice? Que ya perdió la poesía. Exactamente, es un espacio sin poesía. El Mediterráneo no es lo que era. ¿Y por qué no es lo que era? ¿Por qué no es lo que era? Hay humo, ¿no? Sí, por la modernidad, por los vapores, por los barcos, porque le saca todo lo romántico a la situación. El Mediterráneo no es lo que era por el turismo moderno. O sea, aquello que, esta es la paradoja del espacio romántico, ¿no? Aquello que es estéticamente bello, que permite tener una experiencia sublime, es al mismo tiempo lo que debe ser reemplazado, destruido, para el progreso moderno, digamos, ¿no? Esto es lo que un poco veíamos también en relación con La Pampa. Y esto aparece ya desde el principio, digamos, el modo de llegar a como puerta de entrada para ir a Argel, que es como el pasado del pasado del pasado, vamos a descubrir, ¿no? Esa tierra en la que todavía está el desierto intocado, el límite, si se quiere, la frontera de la civilización, ya está arruinado, no hay que, digamos, está arruinado por el turismo moderno, y al mismo tiempo eso ocluye la posibilidad de narrar. Dice, no tienen nada que narrar. Todos estos escritores que quieren imitar a Ulises, que van en busca de sirenas, ¿no? Las Caribdis, no, lo que pasa es que Sarmiento carga todo el tiempo la referencia, pero eso es lo que está diciendo. Todos estos tipos que van al Mediterráneo a buscar experiencias parecidas, novelescas, ¿no? A las de Ulises, se encuentran que no hay nada que narrar. ¿Por qué? Porque es un espacio lleno de humo negro, ¿no? Es un espacio que está arruinado por el turismo moderno. Entonces, esto por un lado. Esperen que vuelvo. Esta cuestión de ir y volver me haré un poco, pero si no, no los veo. Entonces, el Mediterráneo es un espacio estático que debido al turismo moderno ha perdido todo carácter poético, ¿no? Por otro lado, va a aparecer desde el principio esto que mencionaban, ¿no? En relación con el viaje en laúd, ¿no? Que es el show autoral expandido. Lo que Sarmiento empieza a contar inmediatamente después de esta introducción es su propia experiencia, ¿no? No hay experiencia que contar, entonces voy a contar mi propia experiencia, que es la experiencia del disconfort, ¿no?
Es este viaje en el cual importa mucho más su propio asco frente a esta tripulación que no hay espacio posible para separarse unos con otros, ¿no? Que el paisaje que ve, porque ese paisaje no tiene sentido contarlo, ¿no? Por otro lado, se impone su propia experiencia por sobre el paisaje, porque tampoco él considera que no hay nada que contar ahí. Y por otro lado, lo siguiente que él menciona, y que a mí también me interesa para pensar cómo, digo, todo esto pasa antes de llegar a Argel, esto, ¿no? Cómo entra a Argel él. Lo otro que va a hacer es una operación retórica, ¿no? Que es la sinécdoque, ¿no? La sinécdoque. ¿Por qué? Porque él dice en un momento, Argel basta, digamos, dice, yo quería ir hace mucho tiempo, quería viajar hacía mucho tiempo a Argel, pero voy a ir solamente a Argel, ¿no? Porque Argel basta, con efecto, para darnos una idea de las costumbres y modos de ser orientales. Entonces, ahí está justamente la sinécdoque. Él toma a Argel por todo Oriente, ¿no? Argel basta para conocer todo Oriente. Y al mismo tiempo para establecer un punto de comparación con América, esta idea del orientalismo, ¿no? La analogía orientalista. Los caudillos son como los líderes árabes, ¿no? Este contrapunto, la Pampa es como el desierto, este contrapunto que ya había planteado en Facundo y que también va a retomar en Argel nuevamente. Al mismo tiempo, una última cuestión que me parece que aparece ahí en esa primera parte es la idea de que, si bien hay una operación orientalista, ¿no? Tomar Argel por todo Oriente, como si fuese todo lo mismo, y al mismo tiempo tener una mirada exótica sobre ese otro, que va a ir apareciendo sobre todo cuando vaya al desierto Sarmiento, hay cierta tensión sistemática en relación con esa ilusión orientalista que tiene Sarmiento, ¿no? Porque todo el tiempo se está desilusionando de lo que él mismo ve, ¿no? Llega a la ciudad y ve que esa ciudad es como una ciudad, ¿no? En la que el colonialismo francés ha hecho progresos, según él, ¿no? Tiene como una mirada muy optimista del imperialismo, del colonialismo, y al mismo tiempo pierde justamente eso que él va a encontrar finalmente en el desierto, cuando abandone la ciudad, ¿no? Esto es lo que dice, ¿no? Lo que decía Viñas, no hay experiencia, en la modernidad no hay experiencia épica posible, por eso, ¿no? Este principio con Ulises y lo que no se puede vivir, lo que Sarmiento cree que va a ir a encontrar y lo que contrasta con su propia experiencia, por eso decía, ¿no? La biblioteca y la experiencia. Bien, hasta acá estamos, más o menos. Seguimos, sigo un poquito más y en todo caso ahora corto, que también creo que saltó algo en el chat. ¿Cómo empieza Estados Unidos? Les leo, dice, salgo de los Estados Unidos, mi estimado amigo, en aquel estado de excitación que causa el espectáculo de un drama nuevo lleno de peripecias, sin plan, sin unidad, erizado de crímenes que alumbran con su luz siniestra actos de heroísmo y abnegación, en medio de los esplendores fabulosos de decoraciones que remedan bosques seculares, praderas floridas, montañas añudas, o habitaciones humanas en cuyo pacífico recinto reinan la virtud y la inocencia. Los Estados Unidos son una cosa sin modelo anterior, una especie de disparate que choca a la primera vista y frustra la expectación, pugnando contra las ideas recibidas, y no obstante, este disparate inconcebible es grande y noble, sublime a veces, regular siempre, y con tales muestras de permanencia y de fuerza orgánica se presenta que el ridículo acá hay un error, se desliza, no sé, sobre su superficie como la impotente bala sobre las duras escamas del caimán. No es aquel cuerpo social un ser deforme, monstruo de las especies conocidas, sino como un animal nuevo producido por la creación política, extraño como aquellos megaterios cuyos huesos se presentan aún sobre la superficie de la tierra. Entonces, ¿cómo es este principio de este lugar que va a encontrar, ¿no? Sarmiento como el modelo a seguir? Lo primero que dice Sarmiento, ¿no? Es que ya está saliendo de Estados Unidos. Entonces, en lugar de tratar de reconstruir la experiencia como se la va encontrando, digamos, como hace en el caso de Argel,
Lo primero que marca de Sarmiento en el relato sobre Estados Unidos es que él está saliendo de Estados Unidos, ¿no? Empieza por el final. Y esa salida es al mismo tiempo lo que le va a permitir, según el propio Sarmiento, tener una experiencia, una mirada global, ¿no? Completa, redonda sobre eso que él vivió todos esos meses en ese país, ¿no? Entonces, por otro lado, ¿qué es lo que va a experimentar? O sea, ¿cuál es la experiencia que quiere contarle a Alsina, ¿no? Que es su interlocutor en esta carta, y el público que está detrás de ese interlocutor? Lo que quiere contar es, ¿no?, lo nuevo. Él dice, ¿no?, es una cosa viva, que está en plena construcción, ¿no? Es una nación que es un organismo social al mismo tiempo, en pleno desarrollo, viviente, en ebullición. Y al mismo tiempo eso hace que sea desordenado, ¿no? Que es un drama nuevo lleno de peripecias, dice Sarmiento. Todo eso que no se encontraba en la experiencia del Mediterráneo, lleno de barcos que arruinan el paisaje sublime, se lo va a encontrar de otra manera, en otra clave, en Estados Unidos, ¿no? Algo que está vivo. Y lo que va a seguir inmediatamente después, no sé si se acuerdan, en el desarrollo de esta primera parte, es una sucesión casi interminable de descripciones territoriales, ¿no? Descripciones de la naturaleza, pero descripciones muy amplias. Por eso decía, nadie se acuerda del principio de Estados Unidos, porque empieza a enumerar, ¿no? Enumera la cantidad de bosques que tiene, la cantidad de ciudades, ¿no? De ríos, de todas sus condiciones, justamente las condiciones territoriales que tiene Estados Unidos para haberse convertido en Estados Unidos. En este sentido, también va a aparecer la naturaleza al principio del capítulo, pero ya va a aparecer pensada en otros términos, que son términos económicos y ya no estéticos, ¿no? Toda esa primera parte de Estados Unidos, ahora me dirán quienes lo leyeron, si se acuerdan o no, está muy orientada a dar cuenta de una naturaleza que es explotable económicamente, ¿no? En lo que le interesa es mostrar cómo los estadounidenses lograron domar, de alguna manera, conquistar la naturaleza y utilizarla para desarrollar su propia nación, ¿no? Justamente como lo que se le presenta es algo nuevo, caótico y en desarrollo, la forma, el orden que él intenta trazar en este principio es el del mapa, ¿no? El de los ríos. En un momento empieza a enumerar todos los ríos, el recorrido de Estados Unidos. Los ríos que recorren Estados Unidos. Y a mí ese croquis, ¿no? Ese mapa que traza, pluvial que traza Sarmiento, me parece muy significativo, porque por un lado plantea una metáfora, ¿no? Territorial y ideológica en relación con el concepto de nación. Por un lado, ¿no?, los ríos son las venas y las arterias que comunican entre sí, ¿no?, las ciudades, y es lo que hace que Estados Unidos esté vivo para él y en pleno desarrollo. Y por otro lado, es un dato económico, ¿no?, comercial. Justamente los ríos es lo que permite que haya desarrollo comercial y económico a lo largo de todo el país. Esto es lo que le interesa marcar a Sarmiento a partir de la idea de los ríos. Bien, hasta acá los principios. Esperen que quiero ver lo que están diciendo en el chat. Sí, bueno, Melina dice, pero termina siendo más sublime o más bien idealizada la Ilíada de la Odisea de Sarmiento que las de Homero mismo. En relación con el desierto, en el sentido de que lo que pasa es que él llega a la ciudad y decide irse al desierto. Cuando llega al desierto es cuando él finalmente puede tener esa experiencia sublime que estaba persiguiendo. Pero es en el desierto, que es donde, según él, no hay todavía civilización, es el límite de la civilización. Más allá no hay civilización, dice en un momento en el texto. En ese sentido sigue funcionando la tensión entre la modernidad y el espacio sublime como un lugar
no tocado por esto, por aquello que por otro lado se quiere impulsar y defender, ¿no? En ese, digamos, ahí me parece que la cuestión de lo moderno y el impudor que marca Viñas va a pasar por otro lado, que tiene que ver con la experiencia del propio Sarmiento en esa vivencia de lo sublime. Por ejemplo, cuando prueba las comidas de la DIFA, ¿no? Que ahí aparece justamente toda la autoironía y todo el asco que le produce, que todos tomen de la misma copa, cómo busca el huequito para tomar él en un lugar que los demás no hayan tomado. En esa experiencia de disconfort hay algo que está desidealizado. Entonces, el paisaje sí aparece idealizado en cuando él galopa, ¿no? Galopa descontroladamente por el desierto, pero después en el intercambio con los otros aparecen esta dimensión del sujeto que me parece que es lo que está dando cuenta Viñas, ¿no? En el intercambio con los otros. Bien, ¿alguna otra consulta, comentario? Hasta acá. ¿Se acordaban del principio de Estados Unidos? Sí, pero como que se me hizo con mucho detalle. Me hizo acordarme cuando explicaba y contaba cómo era Estados Unidos y la naturaleza y la describía. Me hizo acordar un poco al inicio de Facundo, cuando cuenta y describe la Argentina y el territorio. Y como que, no sé, como que me hizo sentir que eran bastante similares en esa parte. Claro, porque lo que hay es, me parece que te hace acordar porque lo que hay en los dos casos es una voluntad de abstracción, digamos, de generalización. Y por eso también me interesaba tanto ese principio de salvo de Estados Unidos, porque es casi como si él estuviese sacando el cuerpo de eso que va a contar, ¿no? Después va a aparecer el cuerpo, pero aparece recién, como aparecen incidentes de viaje, el cuerpo de Sarmiento en toda esa primera parte está muy desdibujado, a diferencia de Argel, que es al revés, ¿no? Pura sensorialidad de esa experiencia que va, justamente, se va metiendo en el desierto y se va metiendo, ¿no? Con el cuerpo. Por eso me parece que te hace acordar. Y me parece que ahí, justamente lo que está esa idea de la abstracción, porque a él lo que le interesa dar cuenta de Estados Unidos es esa idea del cuerpo social, ¿no? De cómo se consolida una nación, cómo un pueblo se termina transformando en esta nación pujante que es el futuro, según él, ¿no? Entonces lo que él va a tratar de dar cuenta todo el tiempo es de la generalidad, de la masa, de esa masa que es la democracia en acción, ¿no? Entonces, retomo un poquito, ya estamos atrasados, como siempre, pero bueno, retomo yo, sigo hasta donde podamos. Bien, acá. Entonces, ¿cuál es el punto de vista que establece Sarmiento en estas dos cartas, ¿no? ¿Qué nos dicen estos dos principios sobre lo que va a narrar después en Argel y en Estados Unidos? Un poco ya lo estuvimos comentando, pero justamente me parece que son las dos cartas, los dos capítulos que plantean en máxima tensión esta idea de el pasado y el futuro, ¿no? Y es algo que se va a ver todo el tiempo en todos los niveles de ambos capítulos, ¿no? En el terreno, ¿no? Uno es el desierto y el otro es el agua, ¿no? Pensando en el principio, en estos dos principios. O cuando es agua estancada, ¿no? Que es el Mediterráneo, dice que es agua estancada, ¿no? Por otro lado, también se ven los medios de transporte, ¿no? Del de esta barca, ¿no? Enclenque que cruza el Mediterráneo a los ferrocarriles y los barcos de lujo que también aparecen con mucho detalle en la primera parte del texto. También en las ciudades, ¿no? Cómo está las ciudades del colonialismo francés y cómo debajo de ese colonialismo bulle, ¿no? Que es uno de los peligros que él da cuenta, una de las tensiones del texto, cómo debajo de la presencia francesa en Argel bulle, dice él todo el tiempo, ¿no? El pueblo árabe resistente,
Y por otro lado, ¿no? La idea de la independencia autogestionada, ¿no? Por los propios estadounidenses, ¿no? Esta idea de que él dice, en cada pueblo de al menos 10 casas hay un banco, hay un hotel, ¿no? Como Estados Unidos, según Sarmiento, funciona como una serie de millones de células organizadas que construyen una gran célula, digamos. Esta es la idea que todo el tiempo está tratando de, me parece a mí, transmitir Sarmiento en el texto. Y por otro lado, ¿no? Otro elemento en los dos textos que va a aparecer muy fuerte es las mujeres, ¿no? Las mujeres, la otredad femenina, ¿no? Y en este caso, no sé si se acuerdan, de hecho, lo primero que va a ver Sarmiento cuando llegue a la ciudad, en Argel, son los cuerpos femeninos, o lo primero de lo que va a dar cuenta, ¿no? En términos de cuerpo. Por un lado están, ¿no? Las mujeres moriscas, las mujeres judías y las mujeres moriscas, dice él, que están envueltas de pies a cabeza en nubes de velos blancos y transparentes, ¿no? Y dice, ¿no? Y en ese vestido tradicional que cifra a su vez, ¿no? La religión musulmana, de la cual, digamos, él es muy crítico, al mismo tiempo le produce cierta fascinación, ¿no? Ya desde el principio, dice, ¿no? Cuando habla del traje morisco, las mujeres moriscas, dice, perdón, estoy tratando de cortar la cita por eso, estos fantasmas ambulantes, las llaman fantasmas ambulantes, ¿no? Sin que nada de humano revelaran estos fantasmas ambulantes, si una estrecha abertura horizontal en la frente no permitiese ver dos ojos negros brillantes, grandes y hermosos, para probar que, no sin razón, los poetas orientales han comparado los ojos de sus mujeres con los de la gacela del desierto. Es decir, de nuevo, ¿no? Esa tensión, aquello que se rechaza, como el pasado, al mismo tiempo produce fascinación en el misterio, ¿no? En contraposición, las mujeres estadounidenses, ¿no? Al revés, llaman la atención, sobre todo las solteras, por su libertad, que es algo que va a marcar también Sarmiento, y que va a coincidir en marcar Manso también, ¿no? Una de las pocas cosas que reconoce Manso a los estadounidenses. Dice, los norteamericanos se han creado costumbres que no tienen ejemplo ni antecedentes en la tierra. La mujer soltera o el hombre de sexo femenino es libre como las mariposas hasta el momento de encerrarse en el capullo doméstico, o el hombre de sexo femenino, dice, ¿no? Hasta el momento de encerrarse en el capullo doméstico para llenar con el matrimonio sus funciones sociales. Antes de esta época viaja sola, vaga por las calles de las ciudades y mantiene amoríos castos a la par que desenvueltos a la luz del público, bajo el ojo indiferente de sus padres, ¿no? Ahí está la contraposición de las mujeres en ambos capítulos. Pero al mismo tiempo, en estos dos espacios va a aparecer también, y estos dos puntos de vista tan antitéticos que Sarmiento adopta en relación con los espacios que está visitando, va también a aparecer el yo autoral de Sarmiento, ¿no? Y va también a aparecer la configuración del propio cuerpo en estos espacios, ¿no? Esto que veíamos, que comentábamos antes, ¿no? ¿Dónde aparece Sarmiento como personaje en estos capítulos? ¿Se acuerdan? Yo mencioné algunos casos, pero algunas escenas. ¿Dónde aparece Sarmiento? El cuerpo de Sarmiento. ¿Se acuerdan? No. Bueno, el principio, ¿no? Digamos, el viaje, ¿no? Es uno en Argel, en el caso de Argel, es uno de los casos donde aparece el propio cuerpo de Sarmiento, y decíamos, ¿no? Que le produce mucha incomodidad y asco incluso
la sorpresa de encontrarse que él pensaba tener un camarote y tiene que compartir la barca con toda la tripulación. Pero también va a aparecer en la escena de la difa, decía yo, ¿no? Cuando llega al desierto y empieza a experimentar, ya no solo a mirar, podríamos decir, ya superado la frontera del asco y de justamente la distancia que le genera el otro, las culturas otras, primero, podríamos decir, ¿no? Primero tiene distancia, después mira, y empieza a mirar con un poco de atracción aquella otredad, en la escena de las mujeres, y finalmente, cuando a medida que se va acercando al desierto, a eso que se parece más a lo que él piensa como una experiencia sublime, idealizada, aparece también lo sensorial, es su propio cuerpo experimentando toda esa otredad, ¿no? No solo, la primera experiencia que aparece es él arriba del caballo, justamente galopando libremente, sin límites, por el desierto. Desatado, es un cuerpo desatado. Y por otro lado también es un momento, ese momento en el que él se va, ¿no? Se va al desierto, es un momento en el que el lenguaje aparece ocluido, ¿no? Él está rodeado de árabes, y tiene un traductor árabe que, ¿no? lo va traduciendo, más allá de los militares franceses con los que después habla. Entonces, me interesa esta idea de que él no comprende la lengua. Como él no comprende la lengua, se tiene que comunicar cuerpo a cuerpo con los otros, ¿no? Si no está el traductor. Entonces, por ejemplo, en un momento cuando estaba a punto de entrar a la difa, al banquete árabe, dice, no sabiendo qué decir, le alargué la mano, que sin tomarla, tocó él con la punta de los dedos, los cuales besó rápidamente, haciéndome seña enseguida de entrar en la tienda, cuya tela levantaba otro árabe, a fin de que no me inclinase demasiado. Entonces, a falta de, como él no conoce la lengua, alarga la mano, y en ese intercambio, en ese lenguaje corporal, hay un entendimiento, ¿no? Podríamos decir. Todas estas escenas, bueno, y después aparece toda la escena de la difa, que él va probando diferentes platos, que la trabajaron, creo que la trabajaron en Teóricos. ¿No? Que dice, cuando prueba el cuscús, dice, es una explosión de sabores, ¿no? ¿Se acuerdan de esa escena? ¿Se acuerdan de esa escena? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿La tienen la escena? Ay, yo no me acuerdo, perdón. Es una escena que... Sé que la trabajamos, pero... No, él está en... Yo solo para remitirlos a la escena, porque nos estamos quedando sin tiempo, pero que él está en... es buenísima, toda esa escena, digo, ahí está esto que dice Viñas para mí del impudor y de la autoironía. Él está sumamente incómodo, quiere probar, tocar, oler, ¿no? Pero al mismo tiempo todo eso, toda esa novedad, a veces le produce placer y otras veces no, hay cosas que no le gustan y lo expresa, ¿no? Entonces, dice en un momento, ¿no? Cuando entra a la carpa, digamos, dice... desde que hube recobrado el desembarazo del cuerpo, necesario para que el alma funcionase sin tropiezo, la tienda y demás objetos cayeron bajo el escalpelo de la crítica, ¿no? En un momento cuando deja de estar omnibulado por la extrañeza, ¿no? Ya empieza a criticar. Dice, Tate, me dije para mí, yo conozco todo esto, y las tiendas patriarcales de los descendientes de Abraham no están más avanzadas que los toldos de nuestros salvajes de la Pampa. Ahí está la analogía orientalista, o sea, ir a África es lo mismo que ir a la Pampa argentina. Avanzo un poquito más, cuando habla de la difa, que es este banquete, ¿no? La difa se anunció al fin, precedíala un plato de madera lleno de tortas fritas, colocadas simétricamente para dar lugar y apoyo a una docena de huevos durísimos que formaban una pirámide hacia adentro. Un árabe se lavó solo la punta de los dedos en una sucia y abollada vasija de cobre, en la cual se nos sirvió enseguida agua para beber.
más tarde leche de oveja y luego agua de nuevo. Eso le genera mucho asco, porque todo el mundo toma esta vasija de agua sucia, ¿no? Que le dan un hombre con las manos sucias, ¿no? Después dice, más adelante, tenga usted paciencia, mi querido amigo, ya ve que cumplo con la promesa que a petición suya le hice de escribirle las costumbres árabes. Las tortillas fritas vinieron enseguida, y aunque crasas y espirituosas en fuerza de lo rancio de la mantequilla, o sea, la mantequilla está rancia, yo sostuve como un héroe mi posición sin pestañear, sin titubear un momento. Digo, todo el tiempo está este vaivén entre, ¿no? De nuevo, cuando prueba el cuscús un poquito más adelante, ¿no? Lo que pasó dentro de mí en este momento resiste a toda descripción. Cuando abrí los ojos me pareció hallarme en un mundo nuevo, todos mis tendones contraídos por el sublime esfuerzo de voluntad que acababa de hacer, se fueron estirando poco a poco y dispersándose con la alegría de soldados que abandonan la formación después de disipada la alarma hija de alguna noticia falsa. Hace así y después se relaja. Esta es la sensación, esto es lo que él quiere como transmitir, ¿no? Entonces, desde la comida en adelante, toda esa experiencia de otredad es, por un lado, algo que a él le parece lo interesante, ¿no? A narrar, y al mismo tiempo lo que hace explotar los sentidos, y al mismo tiempo le genera muchas resistencias. Digo, aparecen estas, sí. Sí, decimos. No, perdón, pero tengo una pregunta. No es un cronista de Indias, se está riendo un poco con sus exageraciones, ¿no? O hay que verlo como que está sinceramente pasándola así de mal y se siente un héroe y un soldado. Digo, porque capaz es simplemente muy gracioso y es una pluma muy irónica, y cuando está hablando de esas cosas es como, bueno, hay que verlo con ese tamiz. Porque si no es el caso es como, bueno, che, qué mal la estás pasando, Domingo Faustino. Es que Sarmiento, digamos, parte del estilo sarmientino, por eso, digamos, me parece que la cita de Viñas da muy bien cuenta de ese estilo. Parte del estilo de Sarmiento es esto, la exageración, pero esa exageración incluye una exageración respecto del otro, todo esto que se dice de Sarmiento digamos, cuando Sarmiento escribe, siempre escribe exageradamente, entonces la religión musulmana es lo peor del mundo, digamos, los franceses son lo mejor que le pasó a Argelia, claro. Y al mismo tiempo sus experiencias también son, cuando entra en lo individual, sus experiencias también son muy exageradas y autoirónicas. Eso es como lo novedoso me parece, de ese relato. Obviamente que lo está haciendo para divertir. Eso es parte de, ¿no? De esto a mí me recuerda ¿se acuerdan lo que les leía al principio de Facundo? Las recomendaciones que le hace Alsina, las críticas que le hace Alsina al Facundo, que le dice, mi amigo, usted exagera, generaliza demasiado y exagera todo el tiempo, digamos. Es parte de, digamos, y Sarmiento dice, sí, bueno, puede ser que haya errores, pero no lo quiero cambiar. No quiero cambiar el Facundo, me parece, porque si no sería pierde algo, ¿no? Claro, pierde, digamos, el espíritu, claro. La literatura, digamos, lo que pierde es eso para nosotros, ¿no? Ahí en esa exageración está la eficacia de su estilo. Claro, la compañera ahí, Melina, dice en el chat que, claro, en Estados Unidos, en contraposición, la pasa muy bien y también lo exacerba. Sí, a ver, esperen que leo lo de Melina, si no me saltó el chat. La falta de libertad de las mujeres en su propio país. Sí, ni hablar, sí. Es una cita de Viñas. Esperen, Lo de abajo no era cita, era comentario mío, pero lo de arriba sí. Sí, ahí está. A mí me parece que bueno,
como dice Viñas, hay momentos en donde Sarmiento se calla, no tiene nada que decir, lo embeleza mucho, lo fascina mucho el paisaje de Estados Unidos, y ahí acompaña con silencios, con voces en off. Pero, a ver, en relación con, a ver si no termino de entender el comentario en relación con lo que estábamos hablando. ¿Cómo engancha? No me gusta hablar mucho por micrófono, por eso escribo. Que la exageración acompaña a su sentimiento, en todo caso. Sí, lo que a me veces parece... no es tan exagerado. A ver, ¿en qué sentido? Porque digo... O sea, él está fascinado con la modernidad de Estados Unidos y la quiere copiar. Y le da asco todo lo que tenga que ver con lo oriental, y lo hace notar. Sí, en realidad para mí igual no le da solo asco todo lo que tiene que ver con lo oriental, también le fascina, digamos, me parece que hay, digamos, en ese sentido yo digo que en Sarmiento sí se trabaja muy a conciencia la exageración, que tiene que ver justamente con si querés, un sujeto, una subjetividad muy movilizada por aquello que está experimentando. Eso es parte de la experiencia que él, digamos, el modo que él encuentra de contar esa experiencia que acaba de vivir. En ese sentido lo digo. Lo que a mí me parece, digamos, la idea de la exageración tiene que ver con el convencimiento. Estoy de acuerdo, por eso no termino de ver la oposición. Me parece que es verdad que él está fascinado por Estados Unidos, y también por momentos por la experiencia del desierto, por ejemplo. A eso voy, digamos, no hay matiz, a eso voy, no es que dice, bueno, digamos, no hay moderación en su forma de narrar esa experiencia, en ese sentido lo digo. Eso por un lado. Por otro lado, me parece que me perdí de lo que íbamos por dónde íbamos a seguir. Que yo decía, saca el cuerpo. Me parece que si en Argel lo que aparece todo el tiempo es este como cuerpo incómodo, ¿no? Un cuerpo incómodo que por otro lado también descubre cosas ese cuerpo, ¿no? Por ejemplo, la escena en la que la madre llora, encuentra esta madre árabe llorando al hijo que se lo llevan preso los franceses. Y de hecho él dice en un momento, esperen que no encuentro la cita, él dice, bueno, la escena me parecía exagerada, pero cuando me acerqué, empecé a sentir empatía por ese dolor de esa mujer, ¿no? Y termina pidiéndole al traductor que le traduzca y le diga, no, pero señora, no se preocupe, los franceses lo van a tratar bien a su hijo, cosa que también es una ingenuidad por parte de Sarmiento, ¿no? Bien, eso por un lado. Lo que me parece es que, a diferencia de todas esas experiencias que él cuenta que tiene, ¿no? Esto de no poder comunicarse, no poder acercarse a, no entenderse, ¿no? Terminar comunicándose cuerpo a cuerpo. En Estados Unidos lo que aparece al principio, por lo menos hasta donde nosotros leemos, hasta Incidentes de Viaje, es el cuerpo abstraído. A él lo que le interesa es dar cuenta de esa generalidad, mucho más que su experiencia de esa travesía, ¿no? Le interesa dar cuenta de Estados Unidos, a eso voy, en ese sentido marco el contraste. Que tiene que ver con la fascinación, sin duda, pero lo que quiero marcar es que no está el cuerpo de él en la narración, a diferencia de Argel, que sí aparece todo el tiempo. Esperen que vuelvo para así no me pierdo. Entonces, esto que decía, ¿no? El cuerpo aparece desdibujado, ¿no? Es una voz que narra desde afuera, capaz de dar cuenta de lo global.
esto, ¿no? Desde el mapa gigante, de lo chiquito y lo global, lo microscópico y lo global. Ahora bien, también aparece el cuerpo de Sarmiento en Estados Unidos. Aparece, por ejemplo, cuando él se refiere, aparece como en dos momentos. Podríamos pensar en dos cuestiones, en dos categorías diferentes. Por un lado, cuando él se refiere a sí mismo como una rareza, ¿no? Cuando él dice, bueno, si usted lleva barba completa en los países del norte, lo cual indica que es usted francés o polaco, a cada paso se encuentra encerrado en medio de un círculo de hombres que lo contemplan con curiosidad infantil, ¿no? Entonces, ahí aparece la referencia de la barba, que es también un rasgo muy típico en ese momento de los latinoamericanos, como va a aparecer en el texto de Manso. Por otro lado, otro momento de disconfort que aparece en Estados Unidos es cuando retrata la escena de los salones de lectura, no sé si lo tienen presente, ¿no? En el que él dice, ¿no? En los salones de lectura 4 o 5 moscones se le apoyarán pesadamente en los hombros para leer el mismo trozo de letra menudísima que usted está leyendo. Si baja usted una escala o quiere introducirse por una puerta, por poca que sea la concurrencia, el que se le suceda lo empujará para apoyarse en algo y va describiendo cómo los otros todo el tiempo lo importunan, ¿no? El disconfort en Estados Unidos tiene que ver, cuando aparece, que aparece mucho más dibujado que en Argel, con la invasión del espacio propio, podríamos decir. Y me parece, yo digamos, anotaba estos momentos, porque para una persona cuyo programa, que está tan fascinado por Estados Unidos, y justamente su programa es vender Estados Unidos a la Argentina, de alguna manera, o a Latinoamérica, ¿no? Decir, acá está el modelo a seguir, bien, miren este cuerpo colectivo en movimiento. Estos momentos también empiezan a mostrar ciertas fisuras, si se quiere, o zonas de disconfort en relación con esa propia idea que se plantea como programa, que es la democracia, ¿no? La democracia que representa Estados Unidos, el igualitarismo, ¿no? La igualdad implica democracia, pero también la pérdida de la individualidad por sobre la lógica de la masa, ¿no? Y eso va a aparecer también en el relato, en estos momentos sobre, por ejemplo, en relación con los salones de lectura y las actitudes como avasallantes, si se quiere, de los estadounidenses en relación con él. Entonces, a mí un poco me interesaba marcar como estos momentos del cuerpo incómodo de Sarmiento en los dos capítulos, justamente para pensar las tensiones que siempre van a aparecer entre la experiencia y la pulsión narrativa de Sarmiento y su programa ideológico, ¿no? Lo que defiende como ideas. Si en Estados Unidos lo que él va a defender a ultranza, la idea, ¿no?, de la democracia, y sin embargo la tensión que aparece es justamente con cómo todos se apropian del espacio, digamos, se apropian de sus cosas, al mismo tiempo en Argel, que es lo que debe ser dejado atrás, ese pasado que es rechazado y que incluso esa barbarie que produce asco, al mismo tiempo es también un espacio que puede subyugar, ¿no?, cuando se llega al desierto. Y esa fascinación tiene que ver con la experiencia del desierto, ¿no?, justamente de lo telúrico, ¿no?, el cuerpo desatado cabalgando en el desierto. Otra tensión que me parece que va a aparecer en esta idea de, ¿no?, experiencia y programa, civilización y barbarie, tiene que ver con sus propios rasgos americanos, ¿no?, con esta idea de una mirada a otra que viene a defender todo el tiempo Sarmiento, que es América, leer América desde América, ¿no? Disputar o barbarizar, apropiarse de la biblioteca